Dios les bendiga. Gracias por permitirnos llegar hasta ustedes en su casa o a sus diferentes dispositivos electrónicos. Somos la Iglesia Casa de Fe, ubicados en el 1131 North Wilmington Boulevard, en la ciudad de Wilmington, California. Si estás cerca de nosotros, te invitamos a que nos visites. Y si no, gracias por permitirnos llegar hasta sus casas o, como dije, a los diferentes dispositivos en las redes sociales. Mi nombre es Sergio García, mi esposa Laura García, y les seguimos invitando a escuchar la palabra de Dios. Gracias. Bueno, realmente estamos viviendo tiempos muy buenos, muy buenos. Escuchaba unos padres de familia que iban a tener a sus hijos, a un bebé, ¿verdad? Y los padres expresaron: híjole, qué tiempos tan difíciles le tocó a mi hijo nacer. Realmente son tiempos muy difíciles. Y el pastor de la congregación le dice: no, son los mejores tiempos. Es el mejor tiempo, por eso Dios le está dando la oportunidad de nacer. Y es un tiempo que, si ese niño es bien educado en la fe cristiana, va a ser una fuente de evangelismo para otros. Así es que por ese lado estamos viviendo tiempos muy buenos, pero por el otro lado, como Judas nos decía el apóstol Pablo a los pastores de Éfeso en Romanos 20:28, en Primera de Timoteo, son tiempos doctrinalmente buenos, porque es donde nosotros podemos estudiar las Escrituras y por medio de las Escrituras contrarrestar, contradecir cualquier pensamiento que no se ajuste a la obediencia de Cristo. Amén. Y solamente es cuestión de que nosotros podamos aplicarnos en la palabra de Dios, en el estudio de la palabra, un estudio sistemático. Y gracias a Dios por el hermano Leo, que de pronto está motivando que haya personas que se involucren al estudio de la palabra. Yo les comentaba esta mañana a los hermanos, hay dos realidades cuando la muerte nos toca a nuestra vida. Por un lado, dicen algunos reportes que un hombre, obvio que era temeroso de Dios y escudriñaba las Escrituras, en su lecho de muerte, él sabe que va a morir y él empieza a recitar versículos bíblicos, la palabra del Señor, su esperanza está en Cristo. Y otro hombre que odiaba a Dios, no quería nada con Dios, en su lecho de muerte empieza a maldecir, puras maldiciones. Y bueno, podemos ver la diferencia entre el creyente y el que no es creyente. Pero también se hizo el estudio de dos creyentes que están en su lecho de muerte. Pero un creyente es un lector de las Escrituras, un hombre que busca a Dios, un hombre que se esfuerza y se esmera por conocerlo, la palabra revelada. Y por el otro lado tenemos un creyente que, bueno, va a la iglesia, está en la lista de la membresía, es un creyente semanal, tranquilo. En el lecho de muerte, el creyente que es regular, tranquilo, no se aflige tanto, en ese momento él está reclamándole al Señor: ¿y por qué? Yo que iba a la iglesia, ¿por qué no me sanas? Tienes que sanarme y todo eso. Y el que está leyendo las Escrituras y es un estudioso sistemático de la palabra de Dios, está diciendo: he peleado la buena batalla, gracias Señor, porque me das la oportunidad de ahora ir a tu reino y poderte ver cara a cara. Entonces vemos esas grandes diferencias. Por eso yo les animaba a los hermanos en esta mañana: hermano, ahorita que estás en vida, lee las Escrituras, estudia, ponte a leer, porque no sabemos cómo vamos a morir. Y en el momento de la muerte, ¿qué crees que hace esta cabecita? Nos traiciona. Pero si esta cabecita está sumergida en la palabra de Dios, hasta el último segundo, como el apóstol Pablo decía: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Por lo demás,
me está reservada la corona de justicia que el juez justo me dará. Y que todos podamos morir de esa manera, glorificando al Señor en nuestro lecho de muerte. Amén. Bueno, vamos a entrar al estudio de la palabra. Gracias a Dios por los que estamos aquí en esta mañana. Y algo que nosotros pudimos ver durante todo este estudio de Primera de Timoteo, lo que hemos estado pudiendo ver desde el capítulo 4 en adelante, hoy es el 5, versículo 9 hasta el 16, es que la iglesia local es la familia de Dios. Esto está claro que no reemplaza a nuestra familia biológica. El hecho de que seamos la familia de Dios no reemplaza a nuestra familia biológica. Al contrario, la fortalece. Y esto para mí ha sido muy importante. Como inmigrante, yo en la congregación espiritual, en la iglesia, gracias a Dios que encontré amigos, encontré hermanos, mis hijos encontraron abuelitos, que hasta el día de su muerte mis hijos siempre les dijeron a ellos abuelitos. El día que, no recuerdo cuál, si uno de mis padres o de mi esposa murieron, uno de mis hijos o mis hijos nos dijeron, no se extrañen, que no lloremos, que no sintamos mucho por sus padres, porque realmente no crecimos con ellos, ¿verdad? Pero los que criaron a nuestros hijos aquí como abuelitos, gracias a Dios que mis hijos pudieron honrarlos. El día de su muerte, todos mis hijos estaban ahí al lado de los que eran sus abuelitos, pero esto fue gracias a Dios por medio de la iglesia. En la iglesia de pronto nuestros hijos encontraron tíos, los que no habían físicamente, bueno, en la familia natural o la familia biológica, encontraron de todo. Y eso es lo que hace la vida espiritual. Somos una familia, no reemplaza a nuestra familia biológica, al contrario, la fortalece. En estos versículos nosotros hemos podido encontrar un equilibrio perfecto entre la composición de la comunidad y la responsabilidad individual. El apóstol Pablo claramente ha establecido criterios para que la iglesia pueda ayudar a quienes realmente lo necesitan. Y el apóstol Pablo exhorta a cada creyente a ser el primer proveedor de sus propios parientes. Desafortunadamente, hoy en nuestro medio en el que vivimos, y más en Estados Unidos, muchas personas que no son creyentes ven a las iglesias como un refugio. Y si tú te has dado cuenta, nosotros lo hicimos por algún tiempo, paramos de hacerlo porque vi que no era ni bíblico ni conveniente. Pero vemos organizaciones, ¿verdad?, de iglesias que dan comida con el afán de compartir el evangelio, pero un muy mínimo porcentaje de personas se salva y solamente llegan por la comida y a veces hasta critican lo que uno les puede dar. Entonces, en nuestro país, la gente mira a la iglesia como un medio de escape y soluciona sus problemas. De pronto han venido personas a mí que ni son miembros de la congregación, me han pedido dinero para su renta, para sus gastos, que les paguemos. Hasta me han dicho, levanta una cooperación. No. La Biblia nos obliga a ayudar a los fieles de la iglesia. Es el primer mandamiento, fieles de la iglesia. Pero hoy en día, en nuestro pasaje bíblico, nosotros estudiaremos cómo los recursos de la iglesia nos permiten poder ayudar a personas realmente necesitadas, mientras que también cada hogar cristiano se vuelve el centro de cuidado y de amor para los suyos. Entonces yo quiero que me acompañes a leer 1 de Timoteo capítulo 5, versículos 9 al 16. 1 de Timoteo 5, del 9 al 16. Y esto es la continuación del sermón de hace 8 días. Nadie de nosotros debería osar, ninguno que se llame pastor debería osar de hacer iglesia o tratar de guiar a una iglesia fuera del contexto bíblico. Hoy en día hay muchas filosofías, muchos principios, muchos propósitos en diferente iglesia que a veces contradicen lo que la Biblia nos enseña. Todos los que somos pastores
todos los que son miembros, debemos apegarnos a los principios establecidos de las Escrituras y poder emplear estos principios de acuerdo al contexto donde nosotros estamos viviendo. Y el apóstol Pablo es el perito arquitecto que pone el fundamento para cómo la iglesia de Jesucristo deba de funcionar. El versículo 9 lee de la siguiente manera: sepa pues, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprendan a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no deberían. Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viuda, que las mantenga y no sea grabada a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para que las que en verdad lo son, para las que en verdad son viudas. Estos versículos lo quiero presentar en cuatro puntos, que lo que llamamos que es el bosquejo. Número 1, criterios para inscribir viudas en el registro de la iglesia. Criterio para inscribir viudas en el registro de la iglesia. Versículos 9 y 10. Número 2, advertencia contra viudas jóvenes. Advertencia contra viudas jóvenes. Versículo del 11 al 13. Número 3, instrucciones sobre el matrimonio como alternativa. Instrucciones sobre el matrimonio como alternativa, del versículo 14 al 15. Y número 4, responsabilidad familiar en el cuidado de viudas. Responsabilidad familiar en el cuidado de viudas, versículo 16. Dicho sea de paso, posiblemente hoy cuando ya había terminado de elaborar los papelitos que les damos, al final dije, bueno, yo creo que sería algo piadoso de parte mía poder escribir los puntos que voy a tratar en el sermón, ¿verdad? Para que ustedes no estuvieran escribiendo rápido. Y sí, ¿se les haría buena idea? ¿Sí? ¿Les gustaría? ¿Sí? Ok, entonces, deseo concedido. Para de hoy en 8 van a tener ahí su bosquejo completo. Y tú tienes ahí la proposición homilética que propongo explicar con estos 4 puntos y a través de todo el mensaje. La Iglesia de Cristo debe administrar el cuidado de sus miembros más vulnerables con discernimiento espiritual, priorizando el apoyo a quienes poseen un testimonio de servicio fiel y fomentando la responsabilidad familiar para preservar los recursos para las verdaderas necesidades. Señor, te doy gracias en esta mañana todavía. Pido que tú me puedas ayudar y que tu palabra pueda ser compartida con claridad. Y como expositor, que me ayudes a mí a limpiar mis palabras. Y como oyentes, que les puedas ayudar a retener tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Primer punto, criterios para inscribir viudas en el registro de la iglesia. En los versículos 9 y 10 dice, sea puesta en la lista la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. El contexto de estos versículos es que la mujer no tenía una patria potestad dentro de este primer siglo. Muchas mujeres quedaban desprotegidas. Ahora, el asunto de la ayuda de la iglesia para las viudas no era como hoy en día nosotros lo podemos ver con el sistema que está dentro, puedo hablar de California, donde familias reciben welfare, reciben estampillas, reciben todo eso, y solamente están de ociosos ahí en su casa, van a la tienda y gastan lo que tengan que gastar, ¿verdad? Y llegan a su casa, comen y están de ociosos todo el día viendo televisión, no trabajan como
las aves del campo y los lirios también, ¿verdad? Las aves de los cielos y los lirios del campo no trabajan ni hilan, ¿verdad? Pero aún siguen comiendo. Este no era el sistema de la iglesia cristiana. Toda mujer viuda que era colocada en la lista de la iglesia y recibía un dinero, un sustento, provisiones para su vida, era una mujer que estaba haciendo un voto para servir a Dios el resto de su vida. Como consecuencia, la iglesia podía dar sustento económico o de alimentos a esta mujer dependiendo su necesidad, pero esa mujer, durante el día, esas mujeres visitaban a los enfermos, visitaban en la cárcel, no a los malhechores, sino a aquellos que eran puestos en la cárcel por causa del evangelio. Como consecuencia, los que estaban en la cárcel de pronto evangelizaban, compartían el evangelio, gente malhechora se convertía dentro de la cárcel, como hoy sucede también. Entonces, el ministerio principal de estas mujeres era llevarles alimento a estos hombres. Ahora, nota esto. Hoy en día es tan fácil, meten a un hermano a la cárcel y uno va y le da comida y le deposita dinero en su, no sé, es un P.O. Box, algo así que se le conoce, algo, se le deposita un dinero y todo. En aquel entonces no era así. Si tú ibas a visitar a un hermano espiritual a la cárcel, podías correr con el riesgo de que también te metieran a ti. Porque recuerda que el cristianismo no era bien visto. Hoy en día cualquiera se dice ser cristiano y cualquiera puede hacer ese ministerio. En aquel entonces no. Estas viudas se encargaban de poder servir a los hermanos en la congregación. O sea, ese sustento que se les daba era para que estas hermanas estuvieran trabajando en todo el contexto que tiene que ver con la iglesia. O sea, no recibían dinero y estaban en su casa, chévere, chido, súper, ahí tranquilas, de ociosas. No, no, no. Era un voto que ellas hacían. Como consecuencia, estoy repitiendo muchas veces, la iglesia la sustentaba. Entonces, el apóstol Pablo está enfocando su atención específicamente en viudas como parte de las instrucciones sobre cómo es que la iglesia debe administrar sus recursos. En el caso de una iglesia, los recursos que entran, el dinero que entra a las arcas de la iglesia, es para pagar la renta, si es que la iglesia renta el edificio, pagar el mantenimiento, las necesidades, papel, de baño, todo eso. Y también, en el caso común que hubiera viudas mayores de 60 años que estuvieran desprotegidas, ahorita lo vamos a ver, la iglesia también tiene que ayudar a este tipo de mujeres o personas menos favorecidas. Eso es lo que el apóstol Pablo está enseñando a la iglesia, en este caso de Éfeso, y le está dando instrucciones a Timoteo, pero este es solamente un ejemplo de lo que como iglesia nosotros debemos hacer. La iglesia debe de establecer requisitos claros, como por ejemplo la edad. ¿A qué edad una iglesia va a ayudar a una mujer viuda? La Biblia establece el principio, no menor de 60 años. Número 2, la fidelidad matrimonial. Y esto tiene que ver con la asistencia formal de una iglesia. Las viudas, las que son dignas de un apoyo financiero, deben de cumplir estos requisitos. Y el apóstol Pablo está estableciendo dos principios claros. Como ya lo dije, número 1, tener al menos 60 años. 60 años, haber sido esposa de un solo marido. Una viuda debe haber sido esposa de un solo marido. Esto quiere decir, como el griego lo establece, mujer de un hombre. O sea, 1 Corintios 3:2 nos da un panorama más explícito, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer.
El versículo 12 de 1 Corintios 3 dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer. Esto no excluye, escúchenme bien por favor, esto no excluye mujeres que se hayan casado más de una vez. ¿Qué queremos decir con eso? Una mujer pudo haberse casado por desfortuna o propósito eterno de Dios, el marido se murió y esta mujer se volvió a casar por la misma situación. Se fue el otro marido, el segundo. Tiene 60 años, entonces esta mujer, aunque tuvo 2 matrimonios, pero en la formación de esos 2 matrimonios, ella fue fiel a sus maridos. Eso no excluye a una mujer de poder ser ayudada por la iglesia. ¿Por qué razón? Porque en vida de su marido, sea el primero o sea el segundo, ella fue fiel a ese compromiso matrimonial. Y el apóstol Pablo establece claramente, las viudas más jóvenes deben volver a casarse. O sea, si una mujer queda viuda antes de los 60 años, el apóstol Pablo dice, esa mujer tiene que volver a casarse. No es una opción, es un mandamiento que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está dando. La mujer viuda que es joven, vuélvase. Es un imperativo, vuélvase a casar. Primera de Timoteo 5:14, el apóstol Pablo dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Primera de Corintios 7:39, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Ese con quien quiera no está diciendo, cásate con el borrachín de la esquina, con el primer hombre que se te presente, no. Está diciendo, cásate con un inglés, con un francés, con un italiano, siempre y cuando sea cristiano. Por eso dice, en el Señor, siempre y cuando sea cristiano. No está poniendo ningún limitante. Obvio, con la persona que se va a casar, tiene que también ser libre de cualquier compromiso. Tiene que ser cristiano. Entonces, nosotros podemos ver el mandamiento del apóstol Pablo para la mujer viuda joven. Entonces, la idea del apóstol Pablo, que debe de ser mujer de un solo marido, es que es una mujer que se ha dedicado totalmente a su esposo. Esto habla de la pureza en acción y actitud, como es el caso del pastor o del obispo en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2, que debe de ser hombre de una sola mujer. No se está refiriendo a un estado civil. ¿Por qué razón? Porque tal mujer vivió en completa fidelidad a su esposo en una relación marital decente, pura y sin mancha. A este tipo de mujer la iglesia debe sustentar, debe ayudar. Más adelante vamos a ver otro requisito que el apóstol Pablo pone. Pero si una mujer durante el tiempo que estuvo casada, de pronto su vida fue marcada por algunas inconsistencias de pureza, a lo mejor hay unas manchas ahí en su vida. El problema con este tipo de ejemplo es que no sería un ejemplo apropiado de conducta para que otras mujeres pudieran imitar su ejemplo. O sea, tenemos una mujer que ha quedado viuda, más de 60 años, pero tiene manchas o tuvo manchas en su vida de matrimonio. Esta mujer no debería ser ayudada de parte de la iglesia.
Vuelvo a repetir, la razón es porque no tendría un ejemplo moral que otras mujeres de la congregación pudieran imitar de ella. Entonces, esa es la razón por la cual no pudiera estar puesta en la lista. Número 2, debe de haber mostrado un historial de obras piadosas. Ahora, estas obras piadosas no son después de su viudez. Estas obras piadosas es durante su tiempo en el cual ella estaba casada, ¿sí? El servicio previo de hospitalidad, ayuda a los afligidos, esto validaría su madurez espiritual. Entonces notemos cómo el apóstol Pablo da ciertas indicaciones. Número 1, que tenga testimonio de buenas obras. O sea, que la gente que la conoce dé testimonio de que esta mujer siempre estuvo dispuesta y siempre mostró buenas obras en su vida. Número 2, si ha criado hijos. Ahora, criar hijos tiene un contexto más amplio que solamente tuvo hijos, medio que los alimentó y medio que les dio, porque ella tenía un plan aparte y entonces ya decimos yo crié a mis hijos. No, los crió la guardería, los crió tu abuela, los crió alguien más, pero tú no criaste a tus hijos. Esta mujer debía haber sido un ejemplo de una mujer que ha criado a sus hijos. Otro de los requisitos es que si ha practicado la hospitalidad. O sea, esto tiene que ver con que ella en vida de su marido era una mujer que le gustaba que hermanos de la congregación visitaran su casa. Que ella pudiera tener visitas en su casa y poder mostrar la vida de Cristo a la vida de esas visitas, que no le incomodara. Es que no voy a invitar a nadie porque me van a ensuciar la casa. No importa que me la ensucien, yo voy a volver a limpiarla, pero yo tengo la necesidad de ser hospedadora, mostrando la imagen de Cristo a otros. Siguiente, si ha lavado los pies de los santos. Recuerden ustedes que no había alfombra, que no había caminos pavimentados en ese tiempo y muchas de las casas tenían alfombras. Entonces las visitas que vinieran a su casa como ella hospedadora o en las reuniones que ellas tenían, que ella pudiera haber hecho el trabajo de esclavos. Ese trabajo que a veces nadie de nosotros está dispuesto a hacer. Si ha socorrido a los afligidos, es una mujer que ve la necesidad y está ayudando ella misma. No que yo veo la necesidad del vecino y mando un WhatsApp, hermanos, hay una necesidad con aquella persona y hacemos la cooperacha y se la damos a la persona. No, si tú viste, usted ayude. Porque hay necesidades que se pueden ayudar individualmente. Hay otras necesidades que sí tiene que ser colectivo. Pero usualmente nosotros lo que hacemos es hacerlo todo colectivo y no individual. Entonces esta mujer debió haber ayudado a los afligidos. Si ha practicado toda buena obra. Nota todos los requisitos que esta mujer debería haber tenido para poder ser puesta en la lista de las mujeres que iban a necesitar ayuda. O sea, esto nos quiere dar a entender que tú nunca sabes lo que el futuro te va a traer y es por eso que nosotros necesitamos vivir vidas piadosas para que en esta tierra también Dios pueda, por medio de la iglesia o por medio de otros hermanos, poder recompensar nuestras obras que hacemos aquí en la tierra. Este grupo de mujeres viudas tenía un ministerio espiritual y práctico directamente con otras mujeres y con los niños de la iglesia. Más sin embargo, escúchenme bien, más sin embargo, estas mujeres también ministraban a los hombres. ¿Cómo es que las mujeres ministraban a los hombres? Sí, ministraban a los hombres, en virtud de ser de influencia hacia otras mujeres. O sea, ¿cómo una mujer viuda que está ministrando en la iglesia va a poder ministrar mi vida? Como por ejemplo, bueno, esta mujer va a ministrar mi vida de una manera indirecta, pudiendo ser de influencia sobre de mi esposa, para que mi esposa pueda ser una
buena esposa y una buena madre, y de esa manera yo soy bendecido por el ministerio de esa hermana. Ahora, déjenme decirles, aquí hay un problema. En la sociedad en la cual nosotros vivimos, las mujeres jóvenes a veces quieren ser sabias en su propia opinión. Y perdonen, mujeres jóvenes, cuando una mujer con experiencia se acerca y les dice, hermana, hija, Panchita, yo creo que tú debes y tratar así a tu marido. Yo creo que tú debes tener cuidado con tus hijos. No tienes que dejarlos hacer esto y esto. ¿Sabes qué dicen las mujeres? Déjeme, yo sé lo que hago. Es que yo ya tengo la idea de cómo educar a mis hijos. Es que yo así trato a mi esposo, y es que yo así soy, y es que yo así esto, y es que yo así lo otro. Hermanas, esto también nos está hablando tanto a las mujeres ancianas como a las jóvenes. Jóvenes, ustedes tienen un peligro de no ser ayudadas. Porque si ustedes no se dejan ayudar por las mujeres ancianas, ustedes están en rebeldía delante de Dios. Y si ustedes, mujeres ancianas, no están ayudando a las jóvenes, ustedes también están en rebeldía delante de Dios. Porque la Biblia es clara, que las mujeres ancianas enseñen a las jóvenes. Y eso implica que las jóvenes tienen que dejarse guiar por las ancianas de una congregación. Entonces aquí hay un peligro doble. Ahora, de esta manera se cumple el mandato del apóstol Pablo. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Te das cuenta todo este cuidado cuál es el fin en sí? Que la palabra de Dios no sea blasfemada. Si las mujeres ancianas no cumplen con este mandamiento del apóstol Pablo, y si las mujeres jóvenes no se dejan guiar bajo este mandamiento del apóstol Pablo, la palabra de Dios va a ser blasfemada. Como lo dije hace rato, el deber de las mujeres que estaban en la lista seguramente era visitar enfermos, visitar a los presos, enseñar y disciplinar a las mujeres más jóvenes. Ayudar a las mujeres más jóvenes a criar y alimentar a sus hijos. A criar y alimentar a sus hijos. Esos son los derechos del niño. El derecho del niño es que tenga un lugar donde vivir. El derecho del niño es que tenga alimento para su estómago. El derecho del niño es que tenga acceso a la educación. El derecho del niño es que sea educado. El derecho del niño es que se bañe. El derecho del niño es que ande arreglado. Métete al portal de los derechos del niño y te vas a dar cuenta. Pero a veces, en la etapa donde nosotros vivimos, tal parece que los hijos se han vuelto una carga. Por eso es que los nuevos matrimonios lo que quieren evadir es tener hijos. También las mujeres ancianas o las mujeres viudas ayudaban a ubicar a los huérfanos en hogares cristianos apropiados. Porque recuérdate tú que había muerte de cristianos. O sea, yo solamente quisiera que tú estudiaras el primer siglo de la historia cristiana y te vas a dar cuenta de lo difícil que era ser cristiano. Había huérfanos, había gente que había sido abandonada. Y estos niños que habían sido abandonados terminaban siendo esclavos, muchas veces prostitutas, y por si fuera el caso terminaban siendo gladiadores para Roma. Porque era la forma de poderse llevar un pedazo de pan a sus bocas. Hoy el día tenemos señoritas o niñas que están en la prostitución, niños que están siendo parte de los carteles. O sea, es una serie increíble lo que nosotros estamos viendo el día de hoy. ¿Me explico? Todo esto pasaba en la iglesia primitiva.
A finales del primer siglo y a principios del segundo, como por ejemplo Ignacio y Policarpo, escribieron de esta situación que estaba pasando en la comunidad. Tertuliano, que a fines del segundo siglo vivió, y a principios del tercero también mencionó este problema que había dentro de la cultura. Hay un documento del tercer siglo, conocido como la Didache o la Didascalia, y del siglo IV, Constituciones Apostólicas, también hacen referencia de este problema o de esta orden con las viudas. Lo que el apóstol Pablo está haciendo es que el apóstol Pablo está proveyendo un plan de parte de Dios para las mujeres que necesitaban ayuda. Y dentro de todo esto, la ayuda a las mujeres era una alta prioridad en la iglesia. Eso era lo que se procuraba. Hay una historia que yo quiero contarles el día de hoy. Hay una historia que un predicador contó, un predicador escocés, acerca de la vida de una mujer que cuidó a sus hijos. Y dice la historia que mientras la mujer hablaba, ella comenzó a limpiar sus ojos con la punta de su delantal, de modo que el doctor McLaren dijo: ¿qué le perturba? Oh, dijo ella, a veces siento que he hecho muy poco, y cuando pienso en eso, siento mi corazón agobiado, porque realmente he hecho muy poco por Jesucristo. Cuando era una niña pequeñita, el Señor habló a mi corazón y yo me sometí a Él, y yo quiero vivir por Él. Lo deseo mucho, pero siento que no he hecho nada. ¿Qué ha hecho con su vida?, preguntó el predicador. Oh, nada, dijo ella, simplemente nada. He lavado los platos, cocinado 3 comidas al día, cuidado de mis hijos, limpiando el piso, remendando las ropas. Usted sabe, todo lo que una madre hace es todo lo que yo he hecho. El pastor McLaren se sentó en su silla y preguntó: ¿dónde están sus hijos? Oh, dijo ella, usted sabe que les he puesto los nombres de los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Usted los conoce a todos y sabe dónde está Marcos. Usted lo ordenó. Él fue a China, ha aprendido el idioma y ahora puede ministrar a las personas en el nombre del Señor. ¿Dónde está Lucas?, dijo McLaren, el pastor. Usted sabe bien dónde está él, porque usted fue quien lo invitó y recibió una carta de él el otro día. Está en África y dice que ha comenzado un avivamiento en su centro misionero. ¿Y Mateo?, replicó el pastor. Él está con su hermano en China y están trabajando juntos. Y Juan, que tiene 19, vino a mí una noche para decirme que Dios ha puesto en su corazón ir al África. Pero él dijo: voy a África, pero no se preocupe por eso, mamá, porque el Señor me ha mostrado que debo estar con usted hasta que parta para su morada en la gloria, y luego yo iré. Hasta entonces tengo que cuidar de usted. McLaren miró a la anciana y le dijo: ¿usted dijo que su vida ha sido despreciada? Contestó McLaren: sí, ha sido despreciada. Usted ha estado cocinando y limpiando y lavando, pero me gustaría ver la recompensa cuando se le llame al hogar celestial. ¿Sabe lo que eso significa? ¿Cuántas madres realmente han impactado la vida de sus hijos? No está hablando de que uno es ingeniero, el otro es abogado, el otro trabaja en la NASA y el otro hace esto. Esta mujer
crió sus hijos para Dios. Esta mujer no buscó oportunidades de crecimiento en la vida, no buscó fama, no buscó posiciones, no buscó asegurar un futuro económico en esta tierra. Ella crió a sus hijos para el Señor. Número 2. Advertencias contra viudas jóvenes. Versículo 11, 12 y 13. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por los deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no deberían. Las viudas más jóvenes no deberían ser inscritas en el registro, porque su energía y sus circunstancias pueden llevarlas a desviarse de la fe, buscando un nuevo matrimonio en lugar de conservarse para el Señor. Si una mujer joven desearía que la iglesia la ayudara, ella tendría que dedicar el resto de su vida para Dios. Ahora, el peligro es que es joven y va a ser arrastrada por los deseos de su carne y el deseo de volverse a casar. Entonces ella va a tener que romper el voto que ella ha hecho delante del Señor. Esa es la razón. Porque como dije al principio, no es de que ayúdame y yo hago lo que yo quiera. El apóstol Pablo es claro: no admitas. Esa es una frase que expresa firmeza. Y esta misma frase se utilizó en 1 Timoteo 4:7, cuando dice el apóstol Pablo: desecha las fábulas y viejas. Esta misma frase, no admitas, es así de firme como desecha las fábulas. El apóstol Pablo da 2 razones para su prohibición de poner estas viudas jóvenes en la lista. La primera es: el servicio que brindan a la iglesia no va a ser firme y su lealtad pudiera verse vacilada, porque dice la Biblia, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo y quieren casarse. No está malo casarse, lo malo es hacer un voto que no van a cumplir. La preocupación del apóstol Pablo es que una viuda joven, por tristeza de haber perdido a su esposo y agradecida a la iglesia por el sustento que la iglesia le pudiera dar, haga un voto que no pueda cumplir. La pregunta es: ¿ella pudiera consagrarse y permanecer soltera y servir al Señor por el resto de su vida? Porque no olvidemos lo que dice Números 39. Ella estaría obligada a cumplir un voto. Números 39 dice: pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme. A diferencia de las ancianas, ella pudiera con el tiempo comenzar a sentirse impulsada por sus deseos. Entonces le sería difícil cumplir el voto que había hecho durante su trauma emocional de la pérdida de su esposo. El peor momento para hacer decisiones es cuando estás experimentando momentos difíciles. Nunca hagas decisiones ahí, porque haces promesas que no podemos después cumplir. Ahora, no solamente hay deseos que incluyen pasiones sexuales, sino todo lo que implica la relación conyugal. Ella quisiera volverse a casar. Vamos a pensar, no pudo en su primer matrimonio, no tuvieron hijos porque se casó y al poco tiempo el esposo murió o algo pasó, no tuvieron hijos. No solamente va a ser atraída por el deseo sexual, sino el deseo de querer tener hijos ahora con su nuevo esposo. O sea, no solamente es esa pasión sexual, sino todo lo que tiene que ver en el área de casarse.
Entonces, la ruptura de ese voto que ella hizo, si fuera puesta en la lista de la iglesia, haría que no prestara atención a Cristo. En lugar de servir a Cristo por medio de la iglesia, ella estaría buscando su propia satisfacción. La Biblia dice, impulsada por sus deseos, se rebelan contra Cristo. Esta palabra aparece solamente aquí en el Nuevo Testamento. Y en la literatura no bíblica se emplea para describir un buey que trata de zafarse de su yugo. Un buey que trata de zafarse de su yugo. Entonces hay peligro en esta mujer joven que pudiera escapar del voto devocional particular que ella hizo delante de Dios. Segunda razón. La razón por la cual las viudas jóvenes no deberían estar en la lista en la iglesia es por la falta de madurez. La Biblia dice que éstas aprenden a ser ociosas. Esta expresión griega significa cumplen los requisitos de holgazanería. Las visitas, escuchen bien, por favor, las visitas que se realizaron con el objetivo de ministrar a algunas hermanas de la iglesia, ahora son la ocasión de la ociosidad, ya que andan de casa en casa aparentemente ministrando las diferentes necesidades. Y este tipo de mujeres, escúchame bien, este tipo de mujeres viudas jóvenes, al ver su necesidad y los deseos de su corazón, a veces están visitando las casas, pero ¿qué crees? De pronto puedan sentirse atraídas por esos impulsos por el esposo de la hermana que fueron a visitar. Wow. Y luego, por si fuera poco, o si ese no fuera el caso, como andan visitando casa tras casa, el chisme o lo que se les confió, la petición que se puso en esta casa, cuando llegan a la otra casa porque no tienen una madurez espiritual, dicen, ¿qué crees? Fíjate que lo que nos contó la hermana Chonita, que dice que quiere que nosotros oremos, ¿sabías tú que está pasando problemas en su matrimonio? Entonces, lo que está pasando en esta casa o lo que está pasando en esta casa se trae a esta otra y ya andan este tipo de hermanas de chisme en chisme por la falta de madurez espiritual. Ahora, hago un llamado, ¿no? A veces no se necesita ser viuda, ¿no? Hoy con el teléfono, con el internet, con los mensajes, a veces se anda de chismosa ahí, de casa en casa, de celular en celular, hablando cosas que no convienen. Hermanas, tengan cuidado. Si tú tienes tiempo libre, mejor dedícalo al estudio de las Escrituras, habla con una hermana que ore por ti, ponte en una reunión que vaya en contexto de la iglesia local, para edificar la iglesia local, para que este pecado no acontezca. Porque de lo contrario, entonces nada está edificando. Se ocupan de actividades triviales. La ociosidad puede producir chismes, conductas inapropiadas en la comunidad. Por eso es que el apóstol Pablo está haciendo esta advertencia sobre el riesgo de la ociosidad, el chisme, quienes aún todavía tienen la capacidad de poder rehacer sus vidas productivas. Pero también el apóstol Pablo hace una exhortación a las generaciones más jóvenes a cumplir roles activos en la familia para evitar dar ocasión para el adversario. Porque déjame decirte, esto es como una espiral que va hacia abajo. Dice el apóstol Pablo, andan hablando lo que no debieran. Y Proverbios advierte acerca de este peligro. Proverbios 11:13, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Proverbios 26:20,
Sin leña se apaga el fuego, y donde hay chismoso, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Proverbios 16:28. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Proverbios 20:19. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con él suelto de lengua. O sea, hay que tener cuidado. Estas viudas, haciendo esto, eran culpables de esparcir calumnias en vez del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Algunas de estas mujeres eran posiblemente culpables o eran las responsables de estar esparciendo falsas doctrinas en la iglesia. Primera de Timoteo 2:11-13. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Nota el versículo 13, porque Adán fue formado primero, después Eva. Ahora, ¿quién fue engañada? Eva. Por eso ocurrió en transgresión. Hay un alto llamado a la mujer que tenga cuidado con el tiempo que ella está manejando para que no le dé lugar al diablo. Punto número 3, versículo 14 y 15, instrucciones sobre el matrimonio como alternativa. El apóstol Pablo dice: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario en ninguna ocasión de maledicencia, porque ya hay algunas que se han apartado en pos de Satanás. El apóstol Pablo recomienda que las viudas jóvenes se casen nuevamente. Ahora nota cómo el apóstol Pablo dice: se case nuevamente y que tengan hijos y administren sus hogares. No sé, la verdad, cómo abordar estos puntos, porque hoy en día, perdón, hermanos, yo sé que aquí no hay jóvenes listos para casarse, pero tenemos algunos jóvenes. Hoy en día el hombre está buscando casarse, gracias a Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Pero como dice nuestro hermano, ¿verdad? Guess what? Están buscando a una mujer que les ayude a pagar todos los gastos que tiene la casa. Dicen 50-50. Yo pago la renta y tú pagas los biles y nos vamos a la mitad de la comida. La mayoría de jóvenes hoy en día, escúchenme bien, la mayoría de jóvenes hoy en día son personas endeudadas. ¿Sabes por qué? Porque una media vez empiezan a trabajar, checa el pensamiento del joven: un buen celular y un carro del dealer y buena ropa. ¿Cuántos años va a estar endeudado? 6 años. ¿Le va a alcanzar para casarse? ¿Le va a alcanzar para mantener a su mujer? No. ¿Cómo? Y por si fuera poco, lo que le interesa más es comprar un Xbox y ponerse a jugar. Compadre, si quieres casarte, ponte a trabajar. Guarda dinero. Un carro de $5,000 te lleva a punto A, punto B. ¿Me explico? O sea, la mayoría de los jóvenes piensan que ese es el matrimonio, pero la Biblia no me da opción para hablar diferente. La Biblia, y si yo no hablo esto, entonces yo no soy fiel a las Escrituras.
La viuda tiene que casarse nuevamente, que tenga hijos y que administren su hogar. Pero hoy en día, bueno, es que yo también quiero tener mi dinero, ¿no? Es que yo también quiero tener mis cosas. Y más si tienen ambos padres en su país, ¿no? Es que yo le mando al mío y es que yo, no, entonces yo también le tengo que mandar al mío. Y empiezan ahí. Pregunta, por eso no quieren tener hijos. Por eso no quieren casarse. Quieren tener privilegios de vivir juntos, los marinovios. Tener privilegios sin responsabilidades. O por si fuera poco. Pa, me quiero casar. Sí, mijo, no te preocupes, aquí está un cuartito. Ay, dale. ¿Cómo? No. Hay que cumplir la función que la Biblia nos está diciendo. El hombre es el proveedor de la casa. El hombre es el que trae el salario. El hombre es el que sale a ganarse el pan. Y la mujer es la que está cuidando a sus hijos, está administrando las finanzas de su hogar, evitando dar ocasión al adversario para que critiquen la iglesia. Para que critiquen la iglesia. Porque a veces tal parece que no tenemos un Dios que nos pueda suplir todas nuestras necesidades, no deseos y gustos. Al rato, ¿dónde crecen los niños? No crecen en el hogar. Ahora, nota este pasaje, esto que te estoy leyendo, tiene la fuerza de una orden. Son realidades prácticas, sociales de la situación que se estaba viviendo. Hoy nosotros no estamos ajenos ante esa situación. Las costumbres judías animaban a las mujeres que habían perdido legítimamente a su esposo a que se volvieran a casar. Las escrituras también enseñan lo mismo, que el esposo que ha muerto, o en el peor de los casos, si hay un divorcio, la parte inocente tiene el derecho de volverse a casar. Nota, si hay un divorcio, la parte inocente. O sea, no nada más así porque, ya no somos compatibles, ya no tenemos química, entonces pues cada quien por su lado. No. La Biblia condena ese tipo de separaciones. Romanos 7:3 dice, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Pablo describe las responsabilidades de una vida que vuelve a casarse, como críen hijos y gobiernen su casa. Nota que no dice salgan a buscar el pan para su familia. Críen hijos y gobiernen su casa. Pero vuelvo a repetir, hoy los hijos se vuelven una carga para la familia porque en el peor de los casos la mujer dice, ay, no, es que mi cuerpo se desfigura y tanto que he invertido en él. Y ay, no, es que ya ahora no vamos a poder salir con libertad. Y ay, no, y el hijo viene a ser un estorbo. Esa palabra de críen hijos significa tener bebés. Se refiere que cuando Pablo dice que las mujeres jóvenes se casen, el apóstol Pablo está asumiendo que esas mujeres están en la capacidad todavía de poder tener hijos. Lo que dice primera de Timoteo 2:15, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor, santificación con modestia. Ahora, esta salvación, la mujer teniendo hijos se salvará, no está diciendo se salvará la salvación espiritual, de que si no tiene hijos no se va al cielo. No, se va a salvar de peligros temporales. ¿Por qué? Porque el tiempo lo va a dedicar a guiar a sus hijos, a predicarle a sus hijos, a invertir con sus hijos, a estar con sus hijos, a enseñar a sus hijos a ser amadores de Dios, piadosos, respetar a papá, respetar a mamá, respetar propiedad ajena, respetar a todos. Tiene que ser en santificación y modestia.
Como ya lo dije, el comportamiento contemporáneo dice que los hijos son un inconveniente. Ahora, este tipo de pensamiento es totalmente repulsivo delante del Señor. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia, Salmo 127:3 dice, herencia de Jehová son los hijos. Salmo 127 dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Aunque la mujer haya perdido a su esposo, ella tiene el alto llamado de poder criar a sus hijos. Y para ello necesita volverse a casar. La Biblia, el apóstol Pablo es claro que una mujer gobierna bien su casa. Eso significa ejerza liderazgo administrativo. Liderazgo administrativo. No que esté detrás de todas las modas que van saliendo. Ay, es que yo también quisiera tener una, ¿cómo se llama eso? Yo no lo sé pronunciar bien, una Louis Vuitton, ¿verdad? Bueno, si tu marido tiene la oportunidad de comprártelo, que te lo compre y dale gracias a Dios. Pero no te vayas en pos de ello. No porque tu vecina lo tiene, tú quieras codiciar lo que tu vecina tiene. Y es que yo también quisiera tener una troca como la que tiene mi hermana. Verás cómo, viejo, cómo se la compró su marido y tú, inútil. Pues con ese te casaste, mijita. Si él es inútil, más inútil eres tú. Porque escogiste al inútil. ¿Cómo le quieres sacar sangre a una piedra si es sangre? Sí es piedra, perdón. ¿Verdad que sí? Mira, ¿cómo se llamaba esa? Rosa Salvaje ya se acabó, era una novela. La criada se casa con el patrón. Eso solamente sucede en el narco. Que la del pueblo se va con el matamás. Esto significa que la mujer ejerza el liderazgo administrativo. Bueno, mi esposo gana, o mi esposo me da de gasto, mi esposo me da para el alimento de la semana, $100, $200, yo voy a hacer lo mejor para que este dinero nos rinda para vivir y que nosotros podamos comer y sustentarnos con este dinero. ¿Sabes por qué? Porque lo más alto que tú puedes hacer es criar a tus hijos en amor y amonestación delante de Dios. Todavía hay un lugar más para una mujer virtuosa que quiera anotarse. Ser responsable del hogar y la familia. Cualquier persona puede tener una casa, pero no cualquier persona puede tener un hogar. En serio. En serio. Esto debe ser una combinación entre amor y sabiduría espiritual. Esta palabra cuidadosa de su casa literalmente significa alguien que guarda la morada o conserva la casa. ¿Sí? Responsabilidades prácticas de esta mujer. Gobernar bien el hogar abarca dimensiones concretas de administración y parte de esta tarea incluye planear y preparar comidas. Si tú le vas a decir a tu marido, ¿qué quieres comer? Es porque le estás dando el gusto de que él escoja una comida en específico. Pero que le estés diciendo así, ¿y qué vamos a comer hoy? Ese no es mi problema. Yo tengo mucho problema en la chamba, yo tengo que ir a ganarme el pan, ese es tu problema. Eso es lo que tú tienes que hacer, orar al Señor. Señor, dame sabiduría. ¿Qué le voy a preparar a mi esposo? No la comida más fácil para ti, sino aquello que va a honrar a Dios y va a bendecir la vida de tu familia. ¿Qué hiciste de comer hoy, vieja? Ay, pues te hice unos sabrosos chirrios. O sea, o vas ahí a la tienda de Don Chon, te compras el menudo y nada más lo vas a hacer en tu olla, ¿no? Mira lo que te hice, viejo. Cuestiones prácticas, porque a veces la Biblia nos tiene que llevar a cosas prácticas. Planear y preparar las comidas.
Eso es lo que quiere decir planificar las compras. La idea es que la cuidadora del hogar siempre está presente, nota, siempre está presente cuando los hijos llegan de la escuela y cuando el esposo regresa del trabajo. Ay, te dejé la olla, ay, te calientas. Y tú, acá ando. O sea, espérame, una vez al mes te lo creo. Pero 4 veces a la semana, 3 veces a la semana. Perdón, hermanos, pero esto va en contra del sistema que nosotros estamos viviendo. ¿Verdad que sí? Yo sé que tú me vas a decir a mí, pastor, la verdad, viviendo en California no alcanza. Y yo lo sé, yo lo sé. Yo lo sé que no alcanza. Pero esa es la responsabilidad que nos echamos, hermano. Hombre. Nos echamos la responsabilidad de un matrimonio y queremos que Dios bendiga nuestro matrimonio y nosotros decimos que tenemos un matrimonio bíblico. Apliquemos estos principios en nuestra vida entonces. Al menos que tú cayeras en el hospital o estuvieras totalmente imposibilitado de poder trabajar, mujeres, entrenle al desquite. Denle chido. Pero si vas a descuidar tu casa y vas a descuidar tu familia y vas a descuidar tus hijos, simple y sencillamente porque tú quieres tener cosas materiales que no necesitas, hermano, yo te digo, cuidado. Cuidado. En serio, hermanos. Cuidado. Pidámosle al Señor que Dios nos dé la gracia, la sabiduría, cómo poder mantener nuestros hogares. Que Dios le dé la calma y la paz a las mujeres, de que se les quite esas ansias de querer tener lo que realmente lo puedes tener, pero descuidando estos principios bíblicos. En serio, hermanos. Si la mujer acepta trabajar afuera, aún con todo y eso ya no debe de descuidar su hogar. Porque hay mujeres que dicen, bueno, voy a trabajar afuera. Hoy mi esposo cocinó. Mañana mi esposo cocinó. Pasado mi esposo. Es que usted sabe, tenemos que ayudarnos. Si tú decidiste ir a trabajar, sabe que tú tienes la responsabilidad de no descuidar tu casa, porque eso es lo que la Biblia enseña. La Biblia no dice, maridos, sean hacendosos en su casa, ¿verdad que no dice? Sean proveedores en su casa. Si mujer tú decides trabajar, no te olvides que tú tienes una responsabilidad con tus hijos, con tu marido y en tu casa. La casa tiene que estar limpia. Debe haber comida. Y si tienes algún problema, ven a las Escrituras. Ven a las Escrituras. Por eso, hermanos, con todo respeto y amor, no estoy hablando mal, pero si hay cosas que tú y yo tenemos que corregir en nuestras finanzas y en nuestra casa, hagámoslo. Hagámoslo. Digamos, Señor, mira, porque al final del día te volteas y ves a tu familia, ves a tus hijos, ves a tu generación y dices, ¿qué fue lo que yo hice? Si una manzana se te echa a perder, que no se echen a perder todas las manzanas, ¿no? Al final del día, ¿qué hice, Señor? Los bienes aquí se van a quedar. Me contaba un hombre, dice que su patrón era de dinero, mucho dinero, y que le dijo a su hijo, hijo, asegúrate que el día que yo me muera todas mis riquezas se van conmigo. Le dijo, sí, papá, no te preocupes, todo el dinero se va contigo. El padre murió, entonces el hijo, cuando ya van a meter la caja, dijo, espérense. Agarró, firmó un cheque de los millones que estaban en el banco y le dijo, papá, ahí va todo tu dinero. Lo aventó en el cheque. ¿Cuándo van a sacar ese cheque? Nunca. Pues fue con el dinero, ¿no?
Las pirámides fueron construidas para que le metieran todo el oro y todas las pertenencias del rey. Mira, siguen estando las pirámides y el oro lo siguen descubriendo. Y el pelado, puros huesos ahí están. Por eso me ponía muy sentimental esta historia que acabo de leer. Una madre que no hizo nada, pero sus 4 hijos sirviendo al Señor. Y no porque les puso nombres bíblicos, porque a veces, le voy a poner Juan, así como el apóstol, a mi hijo. Hermano, yo he visto a Pedro y Juan fumando marihuana juntos. En serio. Así es que cuidado, hermanos. Hay un carácter que debe de acompañar a esta mujer, más allá de las tareas domésticas. Gobernar bien la casa implica cualidades espirituales. Su hogar es el mayor deber. Es una esposa que ama a su esposo, que ama a sus hijos. Ella no dirige su casa como mano de hierro, sino que es práctica. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, usa la ley de clemencia. Este liderazgo de esta mujer evita que la palabra de Dios sea blasfemada. ¿Sabes por qué? Porque los problemas familiares hacen que los inconversos se mofen del evangelio. Mira, ni a su propia familia pudo convencer. El hombre provee los recursos mediante su trabajo. La mujer los administra con el cuidado de su esposo y de sus hijos. Timoteo 2:14, Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresiones. 4 y nos vamos. Responsabilidad familiar en el cuidado de las viudas. Versículo 16 lee, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para que en verdad lo son viudas. La palabra de Dios es bien clara. Si esta mujer tiene familiares que son creyentes, estos familiares deben primeramente apoyar a esta mujer que ha quedado viuda. La palabra de Dios es clara. Son los primeros que tienen que mantener a esta mujer para que la iglesia no sea grabada. No traer más cargas a la iglesia de los que la iglesia no puede llevar. Si esta mujer viuda tiene hijos, tiene nietos, estos aprendan primero a ser cuidadosa de las necesidades de esta mujer. Concluyo. Pablo pide que las viudas tengan un historial de buenas obras, hospitalidad, ayuda a los afligidos. Y quiero preguntar a todos los que estamos aquí, no importa si es hombre o mujer, si hoy se hiciera un registro de nuestra vida en la iglesia, ¿qué acciones que nosotros hemos hecho hablarían de nuestra fe? Si hoy en día hablamos de el hermano X, la hermana X, ¿qué acciones de las que tú y yo hemos hecho, no vamos a hacer, hemos hecho ahorita, hablarían de nuestra fe? No esperemos llegar a nuestra vejez para ser conocidos por nuestro servicio. Busquemos hoy en día formas prácticas de lavar los pies de los santos. O sea, ayudar humildemente a otros. Hermanos, hermanas, combatamos la ociosidad que es peligrosa. Estas advertencias, estos pasajes, nos advierten de que el tiempo libre sin propósito conduce al chisme o a meterse en lo ajeno y hablar lo que no conviene. Quisiera hacerte otra pregunta. A lo mejor pudiéramos preguntarnos nosotros, ¿en qué estoy invirtiendo mis horas muertas? Horas muertas es cuando ya no tienes aparentemente nada que hacer.
Estás ahí en tu break, si estás trabajando, mujer, hombre, ya terminaste de tu labor, te quedó la tardecita. ¿En qué estás invirtiendo esas horas? ¿En el chisme? ¿Cosas productivas? ¿En la ociosidad, que es la peor consejera? ¿En qué estamos invirtiendo nuestras horas muertas? ¿Uso mi tiempo para edificar o para el entretenimiento vacío y la crítica? Podemos hacer algo que nos pueda llevar a la acción. Podemos identificar una fuga de tiempo. ¿En dónde mi tiempo se está fugando? Como por ejemplo redes sociales, conversaciones triviales. Eso sustitúyelo por una tarea productiva que honre a Dios y a tu comunidad. Te doy un consejo. Quita tus redes sociales. ¿Para qué las quieres? Al menos que tus redes sociales sean para tu trabajo. Si es, porque yo sé que aquí hay hermanos que usan las redes sociales para su trabajo. Los que no, quítalas. Quítalas, ¿para qué te sirven? Vayamos al verdadero book. Ahora dicen, yo no sé, dicen que ya el Facebook está atrasado, ¿no? Que ya no se usa esa cosa, ¿no? Pues sí lo usan, pero los viejitos por ahí escuchaban, ¿no? Viejito, quítalo. Joven, dale crán al alacrán. Se acabó. La piedad empieza en la casa. Ahora, todo esto que acabamos de ver nosotros es un llamado contundente a la responsabilidad familiar. La iglesia no debe suplir lo que la familia por egoísmo o descuido no quiere hacer. La iglesia no debe de ser agravada. Porque a veces hay padres que andan buscando iglesias para mis hijos. Y es que en esta iglesia no llevan a los niños a Six Flags. No, pues aquí no es un centro, aquí no es Boys, ¿cómo se llama ese? Boys and Girls Club. Aquí no, aquí venimos a hablar de la iglesia, de Cristo, los tienen, ¿cuánto tiempo están allá en la clase? Lo que duro yo aquí, ¿verdad? Que ingrato soy. Pero a veces les doy más chance para que tengan más tiempo. 1 hora los tenemos, y quieres que en 1 hora nosotros le metamos lo que tú no haces en tu casa espiritualmente. Creo que eso es una injusticia. ¿Sí o no? Bueno, aunque no digas no. Hermanos, asumamos nuestro rol. Resumo ya. Mi fidelidad a Dios se demuestra en cómo cuido a los míos y en cómo uso mi tiempo para servir a otros, cerrando así cualquier puerta a la crítica del enemigo. Hermanos, con esto yo no pretendo alterar nada, pretendo ser congruente con la palabra de Dios. No pretendo más que exponer la palabra de Dios. Y la única forma que yo he visto cómo Dios bendice cómo Dios bendice nuestras vidas y nuestras familias y nuestra iglesia, es apegándonos a la palabra de Dios. Es la única manera que yo lo puedo ver. Cualquier otro sistema no sirve. Siempre vamos a regresar al principio de las Escrituras. Amén. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por este tiempo. Padre, yo te pido que el que tenga oídos para oír, oiga. A veces el enemigo toma ventaja y mete pensamientos que no han sido expresados en este día. Yo te pido que eso no acontezca en nuestro medio, y si en algún momento dado pudiera acontecer, pido, Señor, que tú obres en ese momento. Y ayúdanos, Señor, a ser personas que vivimos tu palabra, la realidad de tu palabra, y como dice el apóstol Pablo, no nos conformamos a este siglo.
En el nombre de Jesús. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Presencia de mis angustiadores. Oh, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor. Días. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En él confiaré.